Muchísimas gracias, Cecilia Tam, por tu charla inspiradora desde la estación de Francia, espacio Adif. Ahora volvemos a casa SEAT, canal Economic Zones, especializado en zonas económicas. Bueno, en el viaje de hoy hemos pasado por Barcelona, África, Regional, Services. Nuestra última estación es Secure. Vamos a tratar un tema que nos ha preocupado y ocupado a todos, sin excepción, muchísimo, especialmente este 2020. Tenemos, voy a decir el título, es las zonas económicas como elementos fundamentales de la seguridad regional y nacional. Esperamos que sea de vuestro interés. Y tenemos para hablar de esto, aquí en las pantallas, en digital, a todos. Hoy es todo digital, o sea, ahora. Tenemos a Alejandra Arola, a Paulo Gregorio y a Martín Gustavo Ibarra. Y va a moderar este debate Gustavo González, que es presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Buenas tardes a todos. A ¿Qué todas. tal? Muy buenas tardes. Pues adelante con este panel. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos inicio y tal como señalas, estamos todos digital. Me habría encantado estar presencialmente, pero bueno, si algo nos ha demostrado el BNew es que es posible estar presente desde todos los puntos de vista, en este caso digital. Y tal como se ha dicho, ahora mismo yo, Gustavo González de Vega, como presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, tengo este honor de presentar un panel en el que vamos a debatir sobre todas las perspectivas de la seguridad en nuestra zona franca. Secure, entendiendo por ello todos los elementos que han contribuido desde la seguridad de las mercancías, de la relación aduanera, hasta incluso en estos momentos de pandemia, la necesaria seguridad farmacéutica en nuestros entornos. Por lo tanto, ya veremos que es muy amplio el espectro y entendamos la seguridad en su más amplio sentido. Y para este panel de hoy contamos con tres grandes expertos en la materia, específicamente en seguridad. En primer lugar, Alejandro Arola, muy buen amigo. Alejandro, hemos compartido muchos paneles, muchos caminos. Alejandro es el presidente del grupo Arola. Además, tiene un largo currículum de miembro en la Academia Mundial del Derecho Aduanero, otros tantos títulos que acreditan su conocimiento de la materia. Pero yo destacaría un elemento fundamental, y es que fue el responsable de que el Grupo Arola fuera la primera empresa certificada OEA en España. Un aspecto que para mí dice muchísimo de la importancia de esta figura de la cual hablaremos y de la empresa de Alejandro Arola. Muchísimas gracias, Alejandro. En segundo lugar, contamos con Paulo Gregory, que actualmente es el director para Sudamérica y Centroamérica en Pinkerton y específicamente para todos los servicios de gestión del riesgo. La gestión del riesgo, ciberseguridad, elementos importantísimos durante este periodo especialmente de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Por lo tanto, tendremos ahí una perspectiva más directa de cómo gestionar el riesgo ante estas situaciones sobrevenidas que hemos vivido. Muchísimas gracias, Paulo. Y por último, y no por ello menos importante, todo lo contrario, mi estimadísimo amigo Martín Gustavo Ibarra. Me consta que ya lo han escuchado en otros paneles. Para mí, compartir panel con Martín es especial siempre. Yo he tenido el inmenso placer de compartir muchos viajes, mucho recorrido profesional y desde todos los puntos de vista. Y como digo siempre, no solo es muy buen amigo, es mi mentor. Todo lo que sé de zonas francas me lo ha enseñado Martín. Es luego una de las personas que más sabe y de hecho ocupa, además de ser el máximo responsable de Araujo Ibarra Consultores, es el vicepresidente de la Asociación Mundial de Zonas Francas y también fundador y presidente honorario permanente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, que actualmente presido. Y como digo, tuve el inmenso placer de conocerlo hace 8 años, precisamente en Barcelona, y gracias al SIL compartimos una cena y desde entonces nuestros caminos han estado entrelazados. Muchísimas gracias, Martín, por compartir hoy un día más tu sabiduría con nosotros. Bueno, pues demos inicio ya, porque desde luego si hay algo que nuestras zonas económicas especiales durante este periodo de pandemia nos han demostrado es
que han sido los instrumentos idóneos para dar continuidad al comercio internacional, para garantizar la economía en estos momentos tan complicados, pero desde luego esto no ha sido algo inmediato. Son años trabajando en muchos elementos para construir la solidez de estas plataformas. Y uno de ellos, como decíamos al inicio, es la seguridad. En este sentido, resulta imprescindible, Alejandro, preguntarte por la figura del operador económico autorizado. Tanto tú como yo somos firmes convencidos de evangelizadores del camino del operador económico autorizado. Y te quería preguntar, en este reto que nuestras zonas económicas especiales hemos iniciado hace años de alcanzar los mayores estándares de seguridad, ¿cómo consideras que la figura del OEA ha contribuido a esta garantía de seguridad de nuestras zonas económicas especiales? Muchas gracias Gustavo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Martín. Un placer ver al maestro Martín. Yo creo que es maestro no solamente de Gustavo, sino de todos los que detrás de Gustavo hemos ido aprendiendo en su estela todo lo que sabemos efectivamente de zonas francas, y también un saludo muy cordial a Paulo. Quiero agradecer en primer lugar, si me permites, Gustavo, a Biniu la invitación para participar en este evento y especialmente para participar en este panel con vosotros, con quienes tengo una enorme amistad de hace muchísimos años, con quien efectivamente hemos compartido muchos viajes y muchos foros, muchas conferencias y muchas horas de trabajo, con una experiencia excepcional. Quería agradecer a Biniu esta oportunidad. Efectivamente, en relación a lo que planteas, yo creo que la figura del operador económico autorizado, que nace, como sabemos, a partir del programa de la OMA, del marco SEFT, ha ido, yo creo que, posicionándose en el mundo de manera progresiva, en algunos momentos, bueno, en algunas zonas con mayor dificultad, en otras con mayor rapidez, pero sí que es cierto que el programa de operador económico autorizado confluyen en él determinadas características en relación al control, en relación a la seguridad, en relación a la confianza de los operadores que son OEA, que son fundamentales para la gestión aduanera. Y en ese enclave, en ese marco, yo creo que lo que sería la figura del OEA en zonas francas o en zonas especiales o en zonas económicas, como las queramos denominar, es fundamental para potenciar precisamente esa relación de confianza entre las zonas económicas y la propia administración aduanera. Yo creo que ahí ha habido un salto cualitativo muy importante con el programa OEA, en la medida en que los programas OEA de los distintos países se han ido desarrollando, han ido incorporando, y en algunos todavía está pendiente, algunos que están ya de manera inminente, como el caso de Colombia, la figura de la zona franca o la figura de las zonas económicas, y yo creo que esto es un instrumento para que las aduanas, de una manera definitiva, sin ningún tipo de duda, puedan ver en las zonas económicas un socio comercial confiable para el desarrollo de toda la actividad económica que pueden hacer, que es fundamental, pero además con una trascendencia enorme, y lo hemos visto precisamente, como tú muy bien comentabas, en estos meses de confinamiento y en los meses más duros del estado de alarma. En muchas zonas francas y en muchas zonas económicas se ha estado trabajando a un ritmo excepcional. Yo creo que el operador económico autorizado, y aquí ya termino, sería, yo creo que posiblemente la piedra angular que se necesitaba para ser ese vehículo de comunicación y ese vehículo de desarrollo de esos programas de confianza, programas de establecer, ¿no?, canales de comunicación permanentes, abiertos, transparentes entre las administraciones aduaneras y las zonas económicas. Muchísimas gracias, Alejandro. Tal como decía al inicio, cuando te hacía la pregunta, es que estamos absolutamente conectados. El trabajo que se ha hecho por parte de nuestras zonas económicas especiales, contigo de la mano de otras empresas que trabajan asesorando sobre la certificación OEA, ha sido siempre el demostrar
que queremos ser brazos instrumentales de la aduana, que queremos ser no solo transparentes, que haya un canal de comunicación constante y a ser posible automatizado con la aduana, sino que de verdad que le sirvamos para hacer extensivo esa garantía de seguridad que las aduanas necesitan en todos los espacios. Y tal como dices, en momentos de ruptura de stock logístico, en unos momentos de necesidad imperiosa de movimiento de mercancías durante la pandemia, más si cabe, era necesario tener las mayores garantías de seguridad y certificación. Así que desde luego no cabe duda que seguiremos trabajando para que todas nuestras zonas económicas especiales alcancen ese grado de certificación. Y otro aspecto, ahora ya con la intención de comentar con Paulo Gregori, otro de los aspectos que hemos sufrido durante este impacto, este shock de la crisis sanitaria, ha sido el tener que reaccionar de forma inmediata ante determinados riesgos que muchas veces ni siquiera teníamos contemplado. Entonces, a mí me gustaría, Paulo, como hemos comentado anteriormente, que nos dieras algunos ejemplos de casos de éxito de cómo en nuestras zonas económicas especiales, las empresas que están también dentro de nuestras zonas han tenido esa capacidad de reacción, casos de éxito, de resiliencia, de cómo reaccionar ante un impacto tan grande de riesgo como ha sido esta pandemia que nos ha afectado. Claro, Gustavo, muchas gracias. Un cordial saludo a Martín, a Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y tenemos un caso muy bueno aquí en Colombia con la zona franca de Bogotá. Pero antes de entrar específicamente en este caso, ¿por qué considero un caso de éxito? Solo quiero mencionar un poquito esa cuestión del manejo de crisis. Porque el manejo de crisis, si bien es verdad, como tú dijiste, la pandemia, si nos ponemos a pensar el año pasado, en octubre, cuando las empresas empezaron a hacer sus planes de negocio, ¿no? Para 2021, 2020, 2019 para 2020, la pandemia no estaba contemplada. Hay casos de éxito, y aquí yo creo que en nuestras zonas económicas especiales son un caso de éxito en el manejo de crisis de la pandemia, que nos han garantizado, ¿no? la seguridad alimentaria, de medicamentos, ¿no? En un momento donde básicamente el planeta se cerró, ¿no? Y hubo esa continuidad del negocio. Hay cuestiones específicas que no podemos predecir, es muy difícil, ¿no? El caso de la pandemia. Sí, como decía, en octubre del año pasado, cuando se hicieron los planes de negocio, muchas empresas no tenían eso contemplado. Sin embargo, hay tendencias macro que sí podemos predecir, y aquí es por qué la zona franca, por ejemplo, de Bogotá, fue un caso de éxito. La digitalización de la economía era ya una tendencia antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar esa tendencia, ¿no? Y lo que vimos es que las empresas, nuestras zonas económicas especiales que ya estaban preparadas para esa digitalización, en la hora de enfrentar, ¿no? Este reto y tener sus planes de contingencia, estaban bien preparados. Entonces, el caso, por ejemplo, de la zona franca de Bogotá, que logró a través de su plataforma digital hacer los controles aduaneros, la interacción entre el usuario aduanero, como el control de la operación a través de remotamente, ¿no? Haciéndolo a través de telepresencia, ¿no? Ese es un caso que, si bien es verdad, la pandemia no teníamos contemplado esa tendencia macro hacia el futuro de la digitalización de la economía y todo lo que implica en la hora de manejar una situación así. Vimos, por ejemplo, en las universidades. Ahora nosotros estamos haciendo, ¿no? Este panel aquí a través virtualmente, ¿no? En diferentes partes. Estos que estaban ya preparados para esa tendencia macro pudieron reaccionar bien, ¿no? A pesar que la economía global se cerró por algunos meses, en las zonas francas garantizaron, ¿no? Estos alimentos, esos medicamentos que llegaran a los países. Entonces, el tema del manejo de crisis, que es muy bueno, y aquí este caso de éxito es, manejo de crisis es antes de, durante y después de. Hay eventos específicos que no vamos a poder contemplar, como una pandemia, ¿no? Un desastre natural o algo, pero tendencias macro como la digitalización de la economía sí podemos, y eso hizo con que las zonas francas tuvieran éxito en manejar
todas esas operaciones en una situación de total, ¿no? De cuarentena obligatoria, cerrado, la economía global cerrada, pero garantizaron la seguridad, tanto alimentaria como de medicamentos, ¿no? Aquí en Colombia. Creo que está en mute, Gustavo. Disculpe. No, Pablo, que decía que magnífica tu apreciación de que más allá de cualquier impacto inmediato que podamos tener, inesperado, ciertamente hay una serie de tendencias macro que siempre nos pueden orientar y que desde luego el mantener actualizado ese manual de gestión del riesgo o simplemente mantenernos actualizados con las tendencias de la economía, como puede ser la digitalización, que nos van a permitir estar preparados para lo que se avecina. Se ha hablado mucho de cómo países asiáticos estaban preparados ante determinados aspectos porque ya habían sufrido crisis previas o sobre todo porque la digitalización de su economía e incluso el e-commerce estaba ya totalmente consolidado en estos países. Bueno, pues ahora yo quisiera hablar con Martín y ampliando este concepto de seguridad en el más amplio sentido, porque del propio Martín he escuchado de su boca conceptos muy novedosos, muy recientes, surgidos ahora con la pandemia, como son, por ejemplo, el concepto de seguridad farmacéutica regional o de autonomía o seguridad industrial regional, aspectos que hacen referencia a esa necesidad de que nuestros territorios tengan garantizado el acceso a determinados servicios, suministros, y no depender a lo mejor de las cadenas globales de valor como antes dependíamos. ¿Qué opinión te merecen estos conceptos, Martín? Bueno, Gustavo, en primer lugar, un muy cordial saludo a ti, a Alejandro y a Paulo. Es un privilegio compartir con un panel tan calificado este espacio. Sí, Be New, Be Secure, y van de la mano. Es muy importante porque esta pandemia nos ha llevado a reevaluar la importancia de la seguridad. Si tú te das cuenta, la inseguridad sanitaria que ha ocasionado la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay otros tipos de inseguridad. Por ejemplo, las cadenas globales, las lejanas cadenas globales de valor, estaban fundamentadas en la reducción de costos. Y en el just in time, productores lejanos, justo a tiempo, en barcos y aviones, pero cuando no hay tiempo, el just in time se pulveriza. Entonces, nuevos conceptos vienen como la seguridad de la cadena de suministro, y está mucho más cercana a la cadena de suministro cuando hay dos suministradores y cuando algunos de ellos están mucho más cerca al consumidor. Entonces ya criterios nuevos como la resiliencia, la cercanía y la seguridad en la proveeduría juegan papeles fundamentales. Algunas fábricas se pararon porque faltaba una pieza de un lejano proveedor que nunca pudo llegar. Pero hay otros tipos de seguridades. Por ejemplo, la seguridad en la salud. Las zonas francas han demostrado, por ejemplo, cómo mediante procedimientos de medición de temperatura, de distanciamiento entre los espacios, de sanitización de sus calles y edificios, han logrado reducir al mínimo o eliminar completamente el riesgo de contagio dentro de las zonas. El otro elemento que quisiera hacer énfasis es que las zonas francas fueron los pulmones del comercio mundial durante las semanas de bloqueo en el comercio internacional. Llegaban los barcos, llegaban algunos aviones, pero las fábricas estaban cerradas. Y fueron estas bodegas logísticas de la zona franca las que sí absorbieron esos inventarios para impedir de que el comercio internacional se paralizara. Pero hay otros conceptos nuevos, como la seguridad industrial que tú mencionabas y la seguridad farmacéutica. Nos dimos cuenta que proveedores lejanos e inseguros tenían un papel fundamental en nuestras partes fundamentales o en nuestros principios activos de las medicinas fundamentales. Y ya los gobiernos están haciendo grandes esfuerzos para lo que se llama el nearshoring, volver a casa procesos industriales, volver a casa procesos logísticos, volver a casa procesos farmacéuticos, sin cuyos principios activos la población en general está insegura.
Entonces, la seguridad, como lo decía muy bien Paolo y Alejandro, es el nuevo eje de la nueva normalidad. Seguridad de la cadena de suministro, seguridad sanitaria, seguridad industrial, seguridad farmacéutica y seguridad física también, porque obviamente las zonas francas, y es parte de todo este entorno, están dotados con cercas, con sistemas de videocámaras, con centinelas, con todos los elementos que hace que operar allí sea mucho más fácil que operar afuera. Maravilloso, Martín. Maravilloso, porque precisamente de esto se trata este panel, de señalar absolutamente todas las aristas de la seguridad, cómo nuestras zonas económicas especiales están contribuyendo a dar cobertura a todos esos elementos de seguridad. Añadiría incluso de bioseguridad, precisamente ese control de entrada también de personas en nuestras zonas económicas especiales que ha facilitado estos sistemas de control sanitario y, por lo tanto, permitir que todos los trabajadores de empresas en nuestros espacios hayan podido continuar, a veces también telemáticamente, pero incluso dentro de nuestras zonas económicas especiales. Y me quedo sobre todo con un punto que ha señalado muy relevante de aquí al futuro, y es cómo las empresas en este contexto y a partir de ahora, a la hora de decidir dónde se van a localizar, dónde van a desarrollar sus proyectos, tal vez no se fijen tanto en los costes en sí mismos, en determinados beneficios económicos, sino más bien una garantía de suministros, una garantía de stock, de servicios o logística. Desde luego, estos elementos que están dando lugar al nearshoring es importantísimo. Pues Alejandro, volviendo un poco nuevamente al papel de nuestras zonas francas como garantes de la seguridad, como esos colaboradores necesarios de la aduana que señalabas anteriormente, yo te quería preguntar sobre cuál consideras que es el futuro más inmediato y a largo plazo de la relación entre las zonas económicas especiales y sus respectivas aduanas en nuestra región a nivel internacional, porque ciertamente a día de hoy podemos hablar de casos como puede ser el de Uruguay o República Dominicana, en el que ya se certifican zonas económicas especiales como OEA, países incipientes como Colombia, que ha aprobado recientemente los requisitos para dar lugar a esta realidad, pero hay otros países en los que todavía no es posible. ¿Cómo ves esta relación en el futuro más inmediato? Gracias, Gustavo. Bueno, realmente yo creo que es un trabajo que queda por hacer muy importante y de cierta complejidad, para no decir de mucha complejidad, y mantener el optimismo de que el proyecto se puede realizar, que estoy seguro que va a ser realizable. Pero nos encontramos con realidades muy distintas, con economías muy dispares, con normativas aduaneras que no están unificadas, a pesar de que hay cierta uniformidad de acuerdo con los criterios básicos que puede formular la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, pero esas particularidades tanto de países como de aduanas, yo creo que es quizás posiblemente el punto de mayor complejidad que puede tener el desarrollo de esta colaboración y el encaje de esta forma de trabajar entre las aduanas y las zonas económicas en general en el mundo. La propia Unión Europea vive una situación que tiene su cobertura legal, lógicamente, pero no deja de ser hasta cierto punto paradójico que no haya zonas francas en todos los países de la Unión Europea. Hay 8 estados de la Unión Europea que no tienen zonas francas y hay 20 países, si estamos todavía considerando que el Reino Unido forma parte en estos momentos a nivel operativo como miembro de la Unión, hay 20 países que sí tienen zonas francas. No quiere decir con esto que los países que no tienen zonas francas en la Unión Europea no pueden hacer las mismas operaciones aduaneras que hacen los países que sí tienen zonas francas. Pero ya en la Unión Europea, con una sola normativa aduanera, con una unión aduanera global, nos encontramos con diferentes aplicaciones de esa norma en los distintos Estados miembros.
Si esto lo extrapolamos a nivel general, a nivel mundial, pues efectivamente esta situación de cierta desajuste se está produciendo, ¿no? Yo estuve hace unas semanas trabajando en un informe que me habían pedido para alguna organización española que tenía interés en crear una zona franca en territorio español. Y bueno, claro, cuando me encontraba con las distintas denominaciones, ¿no?, de zonas francas, esto ya sería el primer hándicap, ¿no? Zonas libres, zona libre de comercio, zonas económicas, como las estamos denominando, zonas de procesamiento de exportación, puertos libres, zonas aduaneras especiales, zonas de comercio exterior. Es decir, ya la propia denominación, a pesar de que posiblemente la actividad económica pueda ser muy similar, ya puede ofrecer ciertas dudas o puede generar cierta incomprensión de cuál es la actividad que se está desarrollando en esa zona en concreto. Y luego lo que comentaba, ¿no? La normativa aduanera de cada país es distinta y no todos los países contemplan, como es el caso de México, una zona franca específica. Existirán los parques industriales y esos matices yo creo que son los que van a, de alguna manera, complicar más el proyecto, porque habría que ir prácticamente a aterrizar en cada uno de los países, o por regiones o por uniones aduaneras, cada una de las figuras de las zonas francas, las zonas económicas, para ver qué encaje tienen en la normativa aduanera. Eso yo creo que es un reto importante. Ahora bien, yo creo que es muy evidente que esa conjunción entre zonas económicas y aduanas es una conjunción inevitable, que a todos, a las propias zonas y a las propias aduanas, les interesa trabajar conjuntamente, que a unos les interesa tener mayor facilidad, mayor agilidad en sus operaciones, las zonas económicas, y a la aduana le interesa tener mayor control y mayor seguridad de lo que se está haciendo en esas zonas económicas. Por lo tanto, esto es el ejemplo clarísimo del win-to-win. Aquí va a ganar todo el mundo, nadie va a salir perjudicado. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El gran reto de ir adaptando regionalmente o incluso en algunos casos localmente las normativas aduaneras con la realidad económica, con la actividad que realizan esas zonas económicas en cada uno de los países. Es un reto en todo caso apasionante y que yo creo que estaremos ahí viéndolo, estaremos colaborando en lo que haga falta y estaremos luego todos, yo creo que disfrutando del resultado y del éxito. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Es un reto apasionante en el que ya llevamos tiempo trabajando, como sabes, a través de nuestra Asociación de Zonas Francas de las Américas, también de la Asociación Mundial de Zonas Francas, el acercamiento a las grandes organizaciones supranacionales que algo tienen que decir en la materia y, por supuesto, específicamente la Organización Mundial de Aduanas, y mostrándoles y abriendo nuestras puertas para que conozcan la seguridad con la que trabajamos. Pero lo más importante es que queremos alcanzar incluso estándares superiores y que queremos alcanzar ese grado de certificación. Coincido contigo plenamente que obviamente necesitamos que se sistematice toda esta normativa y se regularice de una forma común. Para eso precisamente está también la OMA y en ese sentido estamos trabajando. Comentabas algo que resulta también anecdótico, como en Europa hay algunos países que no tienen zonas francas. Y tal vez incluso en Reino Unido, no sé, la relevancia, no se le había dado la relevancia que tenían tal vez durante su estancia en el territorio aduanero común. Y cómo ahora, ante el Brexit, han empezado el estudio para hasta 30 zonas francas, porque realmente se consolidan como un elemento fundamental, una vez, sobre todo, que se rompe ese territorio aduanero común para dinamizar el comercio. Y un aspecto que yo creo también fundamental, Alejandro, que también lo has mencionado, no podemos garantizar la agilidad, la aduana no puede garantizar esa flexibilidad si no somos nosotros los actores del comercio y concretamente las zonas económicas especiales las que le damos garantías a la aduana de seguridad y sobre todo esto se consigue automatizando procesos. La digitalización tan necesaria para automatizar los procesos. Y en ese camino nos encontramos y en ese sentido quisiera preguntarle a Paulo Gregori,
porque estamos hablando de la economía digital como el sector preponderante en nuestras zonas económicas especiales, esa necesidad de adaptarnos a esa nueva realidad, como incluso en la relación de nuestras zonas económicas con los actores, con las empresas o con la aduana, hay que automatizar procesos, cobra especial importancia ya no solo la seguridad física o financiera, también la ciberseguridad. Entonces, Pablo, ¿podrías darnos un acercamiento de la importancia que tiene hoy y que va a tener en el futuro la ciberseguridad para garantizar que nuestros procesos a interior de las zonas económicas especiales permanezcan de forma idónea? Claro, Gustavo, y va a ser fundamental, ya es fundamental, ¿no? Importante aquí siempre pensar en las diferentes dimensiones de espacio, ¿no? Interacción de personas y espacio. Cuando la seguridad marítima viene también de esta necesidad de comercio entre naciones por agua, ¿no? Por aire, la seguridad aérea, lo mismo, ¿no? Y no es diferente con el espacio cibernético. Cuanto más interacción vayamos a tener, operaciones, transacciones entre personas a través del ciberespacio, la seguridad de este ciberespacio va a ser clave, ¿no? Para garantizar la confianza de las personas en estas transacciones que se van a hacer. Pero una cosa que va a ser clave es que por mucho tiempo se mantuvo también la ciberseguridad, siempre pensando, y muchas empresas tenían la parte de ciberseguridad con el departamento de TI, de tecnología de la información, y el departamento de seguridad como algo separado. Y entonces como sin esta comunicación, ya algunas empresas ya empezaron a hacer esa unión entre TI y seguridad, teniendo el oficial de seguridad de la información, que no es exactamente el TI. ¿Por qué digo eso? Porque el tema no es solo enfocarse en crear firewalls, sistemas antivirus y cosas así, porque la propia criminalidad también va adaptándose a ese nuevo modus operandi, y aquí muchas veces, y va a ser clave, más allá de toda esa infraestructura que se va a necesitar, que ya se necesita, de seguridad cibernética, también educar a los propios funcionarios, propios usuarios, de cuestiones como ingeniería social a través de la, ¿no?, suplantación de identidad de clientes, de operadores y cosas así. Entonces, el tema de la ciberseguridad hay que tener un enfoque holístico, ¿no? Porque muchas veces tú puedes gastar millones de dólares en todo tu sistema de protección, los firewalls, antivirus y un montón de otras cosas, pero si los procesos críticos, como por ejemplo la interacción entre tus funcionarios, los usuarios, los clientes y algo así, no están atentos a cuestiones como ingeniería social a través de las redes, correos electrónicos que pueden parecer igual a un correo legítimo. Es muy fácil crear un dominio legítimo, ¿no? Y comunicarse. Ese tipo de fraudes y otras cosas van a pasar. Entonces, el tema es lo siguiente, tú inviertes un montón en eso y ahí te descuidas de la otra parte, no va a funcionar, porque la amenaza es de otro tipo, no es un hacker, ¿no? Es alguien que está haciendo ingeniería social. Entonces, el tema de la ciberseguridad, sí, ya es una realidad, pero va a ganar más fuerza aún. Esa tendencia de la digitalización de la economía es algo inevitable. La pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Sin embargo, la manera como vemos la ciberseguridad tiene que ser una visión holística, integral, no solo esa visión que había mucho de, bueno, la parte de ciberseguridad está con el departamento de TI. No, porque ahora vemos que también está la otra parte de los fraudes, suplantación de identidad, un montón de otras cosas que se puede hacer a través del ciberespacio sin hackear, ¿eh? Esas son cosas que uno puede hacer sin hackear y puede poner la operación en riesgo. Entonces, obviamente, cuando cada vez más las personas van a interactuar con esta nueva dimensión de la geopolítica, que es el ciberespacio, ¿no? Vamos a tener más riesgos, obviamente, porque también la parte de la criminalidad va a adaptarse a esa nueva realidad también,
pero no es solo la parte de los softwares, del sistema de seguridad de la información, sino también la otra parte. Y aquí hay que educar, hay que entrenar a los usuarios, a los clientes. La primera línea de defensa siempre de una empresa son sus propios funcionarios. Y en ese tema de la ciberseguridad va a demandar mucho entrenamiento y todo para ver estos riesgos que van más allá de un simple hackeo, ¿no? Sí, no, desde luego, Pablo, vamos, nos ha dado esa visión tan importante de cómo actualmente la ciberseguridad impregna todos los procesos, todas las acciones, actividades que se dan dentro de una zona económica especial, dentro de cualquier empresa, que podemos poner 1000 ejemplos. Ahora mismo el Internet de las cosas, la sensorización de los camiones al entrar en una zona económica especial. O por ejemplo, ahora mismo que son además muchas de nuestras zonas económicas especiales, y en concreto la zona franca de Barcelona, es un ejemplo en materia de impresión 3D. En este momento de impresiones 3D en el cual el stock realmente está en la nube, porque es un diseño que se descarga para poder producir un prototipo, un inventario, es realmente relevante, porque algo que jamás nos pensábamos cuando la seguridad se aplicaba solo a la seguridad física de mercancías y personas, ahora tenemos que aplicarla, como bien decía, al ciberespacio. Y actualmente el ciberespacio lo impregna absolutamente todo. Así que desde luego no cabe duda que ya es una realidad, pero seguirá una realidad creciente de la que todos debemos preocuparnos y tener una garantía en el futuro. Y bueno, con respecto al futuro, precisamente, yo quería comentar con Martín, porque desde luego son muchas las incógnitas que nos surgen. Va a haber un contexto post-COVID, una era post-COVID, en la que se van a producir muchos cambios geopolíticos, económicos, en la forma de ver el comercio, de atraer inversión extranjera directa a nuestros espacios, pero como siempre dice el propio Martín, hay una frase que a mí me encanta, y es que mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces estoy seguro que Martín tiene ahí una solución de en qué debemos estar las zonas económicas especiales trabajando ya, ahora mismo, durante el periodo de crisis, para plantearnos qué es lo que viene a continuación. Entonces, Martín, yo quería preguntarte, ¿qué papel crees que van a tener nuestras zonas económicas en este periodo que se inicia post-COVID? Gracias, Gustav. Sí, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos o mascarillas. Y están haciendo más mascarillas que pañuelos últimamente. Sí, pero esa es una muestra exactamente de la capacidad fantástica de adaptación de las zonas francas y las zonas económicas especiales. Porque las zonas francas y las zonas económicas especiales son laboratorios de internacionalización, son los sitios perfectos. Las zonas francas son al comercio internacional, lo que los estadios son al deporte, o las iglesias y las catedrales son a la religión. Entonces estamos viendo en este momento de cambio dramático de las cadenas lejanas de valor, como decía antes, a las cadenas regionales de valor, que necesitamos espacios para el traslado de esos elementos o para la producción de nuevos. Hace 6 horas estábamos en otro panel donde se veía cómo la zona franca de Barcelona se había montado en la producción de ventiladores para respiración, y no solamente de uno, de duales o triples, que en un ventilador ventilan varios pacientes que están muy afectados por la situación. O empresas de vestidos de moda, o poca gente va a las fiestas, es más, no puede ir, que se transforman en fábricas para producción de trajes médicos para la protección del COVID. Productos farmacéuticos que vienen, pero yo quisiera volver al tema de la digitalización, porque Be New, Be Secure, Be Digital, hoy en día el COVID en el mundo ha potencializado en el mundo el comercio electrónico, porque el comercio electrónico garantiza 2 cosas: el distanciamiento social por una parte y la velocidad con que se requieren los elementos. Es lo que se llama ahora la dictadura de la urgencia. Entonces necesitamos producciones rápidas, entregas inmediatas e información confiable. Y entonces nace un nuevo concepto que son las e-zones, las zonas francas o zonas económicas especiales
de comercio electrónico. Y hoy, precisamente hace 6 horas, se lanzó la e-Zone de Barcelona. Y esto es muy interesante porque recordemos, Gustavo, cómo las zonas francas nacieron en la Unión Europea, en Grecia, en aquella pequeñísima isla de Delos, que era una isla sagrada, porque la leyenda dice que en esa isla Zeus concibió a Apolo y Artemisa, sus hijos, y en esa isla no se podía ni nacer ni morir, y entonces estaban buscando una isla especial donde llenarla de mercancías cuando los romanos se tomaron a Grecia. Y eso fue hace 2200 años, 166 a.C., y hace 104 se funda la Zona Franca de Barcelona. Y hoy se reconvierte la Zona Franca de Barcelona en una e-Zone, en una zona franca de comercio electrónico, porque allí no solamente se van a fabricar bienes, se van a almacenar datos en esas nubes, porque ahora las nubes quedan en la tierra con data centers, y se van a seguir llamadas que dan la información sobre los pedidos, y se va a hacer la logística de las grandes plataformas electrónicas que supone el convertir el contenedor en paquete. Alejandro y a mí la vida nos ha dado la oportunidad, porque Paolo y tú, Gustavo, son mucho más jóvenes que nosotros, de ver 2 metamorfosis del comercio internacional. La primera metamorfosis fue la metamorfosis del bulto al contenedor, en que metieron mucho bulto en una caja, y esa caja, que son los contenedores, que hay 800 millones de cajas al año que se mueven, revolucionaron el comercio mundial. Y ahora estamos en una segunda revolución, que es la transformación del contenedor en los paquetes del comercio electrónico transfronterizo, donde llega al puerto, el contenedor se pasa a la zona franca, se convierte en paquete y por avión se redistribuye para el país y para toda la región. Y eso supone procedimientos seguros y ágiles. Y esa seguridad y esa agilidad, además del operador económico autorizado, la da la infraestructura propia de las zonas francas. Por eso esa alianza que tú mencionabas de la aduana con las zonas francas como auxiliares de la función aduanera es definitiva, absolutamente definitiva, para garantizar la dictadura de la urgencia. Entonces vemos esta gran transformación que está produciendo no solamente el movimiento de las placas tectónicas del comercio internacional, sino el COVID más el cambio de demanda, más la digitalización y la tecnología aplicada al comercio internacional, con seguridad hacen que esa unión aduanas-zonas francas sea ganadora. Magnífico, Martín. Magnífico, porque es que acabas de hacer un resumen de esos elementos esenciales. Llevamos años trabajando en muchos de estos aspectos, pero si algo tiene de positivo, que siempre hay que buscar el aspecto positivo, esta crisis sanitaria de la COVID-19, ha sido que se ha convertido en catalizador de muchos de estos cambios que estaban latentes, pero que se han podido materializar. Cambios, catalizador de la digitalización, y tal como señalas, me quedo con la inmediatez que demanda el cliente. Al fin y al cabo, el destinatario final se consigue de esa unión, automatización de la unión y perfecta sincronía entre aduanas y zonas francas. El e-commerce como uno de los sectores de mayor desarrollo dentro de nuestras zonas económicas especiales, tal como ha señalado por nuestro principio de extraterritorialidad y facilitando esa posterior distribución. Y por último, no me puedo alegrar más de esta reconversión, de esta evolución de un escalón más de la zona franca de Barcelona como e-Zone, en la cual, vamos, les comento que ayer mismo, comentando con una empresa, me decía que deberíamos empezar a valorar que uno de los indicadores de éxito o de volumen económico de una zona económica especial o de cualquier otro espacio debe ser cuántos terabytes de información se alojan en los servidores que tienes en tu espacio. Hasta ese punto, actualmente, debemos contemplar, y como decía Paulo, de una forma holística, todo lo que puede ofrecer una zona económica especial. Queda lejos aquel momento en el que solo hablábamos de mercancías. Ahora hablamos también incluso de almacenamiento de datos, de e-zones, y por supuesto se ha hablado en otras de los paneles hoy, también las personas. Siempre las zonas económicas especiales girando en torno a las personas y a los servicios. Bueno, pues volvamos nuevamente a Alejandro. Ahora una ronda de preguntas un poquito más breves de cierta conclusión de algunos de los aspectos que hemos comentado. Y Alejandro, yo te quería preguntar de forma escueta, esquemática, pero
¿qué opinión crees que tiene la Organización Mundial de Aduanas en el sentido de seguir avanzando en esta sincronía, en esta colaboración aduanas, zonas económicas especiales que todos hemos mencionado, que tanto énfasis ha hecho Martín? Nos consta que hace muy recientemente, parece ser, ya se querían dar pasos adelante en la actualización de su normativa. ¿Qué opinión te parece que tiene la OMA al respecto? Gracias, Gustavo. Yo creo que la OMA es precisamente no solo el garante, sino también el promotor y el precursor de que las normativas aduaneras a nivel mundial estén lo más armonizadas posibles, que los criterios que se aplican en las distintas aduanas sean lo más armónicos posibles. Y en ese trabajo, que para mí creo que es un trabajo admirable y un trabajo además con muchas dificultades, yo creo que la OMA está trabajando de manera muy fehaciente y de manera además muy constante en desarrollar una normativa que sea común, que sea aplicable a las zonas económicas especiales de todo el mundo, un marco global. De la misma manera que creó en 2005 este marco SHAPE que comentábamos al principio del panel, con la figura del operador económico autorizado, y demostró que estableciendo unos criterios básicos, unos criterios esenciales, fundamentales, unas bases sobre las que crear la figura del operador económico autorizado, y dejaba a cada país la forma en que quería desarrollarlo, la forma en que encajaba en su normativa nacional y en su realidad económica y social esa figura del operador económico autorizado. De la misma manera se puede crear, y yo creo que se está trabajando en este sentido, para tener una normativa común global de zonas económicas especiales, de manera que exista ya un patrón, una base sobre la cual construir esa relación entre aduana y zonas económicas. Para mí, ese patrón, esa base, va a tener un eje fundamental, un eje conductor único, efectivamente, ahí en todos los países, que va a ser el operador económico autorizado. Creo que es lo que en los próximos meses, en los próximos años iremos viendo cómo se desarrolla, cómo se consolida, porque yo creo que tanto los gobiernos como las zonas económicas, como los organismos internacionales, estamos todos trabajando en el mismo sentido, y por tanto yo creo que tenemos el éxito asegurado para que esto sea así una realidad en poco tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que todos somos igual de optimistas en este camino que ha tenido mucho recorrido, pero que, tal como señalas, yo creo que estamos ya viendo la luz al final del túnel, y estoy convencido de que en breve esa convergencia entre aduanas y zonas económicas especiales se producirá de forma definitiva. Y Pablo, de forma un titular, te voy a poner en la dificultad, porque siempre reducir una respuesta es complicado, pero en un titular, ¿qué consejo darías a las zonas económicas especiales en cuanto a cómo nuestro manual de riesgos? ¿Qué crees que debe ser fundamental para actualizar nuestro manual de gestión del riesgo ante el nuevo escenario posterior al COVID que se avecina? Tener un enfoque holístico, mirar el riesgo de una manera integral. Muchas veces, si tú te enfocas demasiado en un área, crea vulnerabilidades en otras. El tema de la ciberseguridad que mencioné es uno, ¿no? Muchas veces tú puedes enfocar mucho en tu infraestructura y no toma mucho cuidado a veces en el proceso de contratación o algo, ¿no? Ingeniería social, y ahí pues te quedas mal, ¿no? Entonces yo, en una palabra, un titular, un enfoque holístico. Ajá. No, magnífico, Pablo. Es un mensaje que nos has dejado claro, y es verdad que abarca a toda la zona económica. Y ya concluir le voy a pedir también a Martín, antes de dar paso a las preguntas, también un último titular. Un titular que yo te preguntaría, Martín, sé que es imposible reducirlo, pero ¿cómo crees que es la zona económica especial del futuro? De este futuro inmediato, pero del futuro, la que se desenvuelva en este contexto post-COVID. Bueno, uno, definitivamente el comercio electrónico
tiene una parte fundamental, tiene que convertirse en una e-zone como plataforma de la e-zone para la región, tiene que ser digital, los procedimientos tienen que ser automáticos y eso además hace que sea mucho más seguro, como Alejandro estará de acuerdo conmigo. No puede haber una zona franca de comercio electrónico con trámite de pedal, de papel. Es absolutamente imposible. Y tercero, ser sostenible bajo el punto de vista de guardar el distanciamiento social en el corto plazo. Pero lo que sí te quiero decir es que cada vez más esos 3.500 puntos que hay en el mundo, que son las zonas francas o las zonas económicas especiales, son los llamados a jalar la nueva globalización y a incrustar en sus regiones y ser los pilotos y los experimentos de esta nueva normalidad para la acomodación del comercio mundial. Magnífico, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, pues listo. Entonces, yo no sé si ahora daremos paso al espacio de preguntas del público. Entro, Gustavo. Sí. Hemos agotado el tiempo. Tan interesante era que nos hubiéramos alargado más, pero ya no tenemos tiempo para preguntas. Así que os agradezco, Gustavo, muchísimas gracias por tus interesantísimas preguntas y por hacer la moderación. Martín, gracias de nuevo por estar con nosotros. Alejandro, Paulo, ha sido un placer teneros aquí. A vosotros os conectamos rápidamente con Estación de Francia, donde ahora tendremos un Inspirational Speak a cargo de Alicia Asín. Damos por finalizado nosotros aquí en Economic Zones el día de hoy y nos despedimos hasta mañana.